Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y como lo hemos informado, la Corte Constitucional inició este lunes el tratamiento de las múltiples acciones de inconstitucionalidad presentadas en contra de la Ley de Solidaridad Nacional impulsada por el gobierno. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Hacemos contacto hasta ahora con el doctor André Benavides, abogado constitucionalista, para hablar sobre la audiencia de las leyes del gobierno. Las partes presentan sus argumentos, ambos con algunas motivaciones que se han expuesto ante los jueces de la Corte Constitucional. Pero, ¿qué podría ocurrir más adelante? Vamos entonces de inmediato a hacer este análisis, doctor Benavides. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes, estimado Fausto, un cordial saludo para usted y para toda la audiencia de FM Mundo. Gracias, André, bienvenido. Lo que ha concentrado quizá la atención respecto del análisis de la Ley de Solidaridad en este caso es la famosa unidad de materia. Y esto, para quienes nos escuchan y explicarlo un poco mejor, se sustenta en que no tiene que ver necesariamente con un tema económico urgente, lo planteado por el gobierno en esta ley que posteriormente fue aprobada. De acuerdo, estimado Fausto. De hecho, en la audiencia que hemos podido presenciar, en lo que tiene que ver con la demanda de inconstitucionalidad a la Ley de Solidaridad, vemos que la mayor parte de argumentos tienen que ver justamente con vicios formales en el trámite y aprobación de esta normativa. Y en ese orden de cosas, uno de los aspectos fundamentales que ha sido argumentado por parte de los accionantes tiene que ver si es que la ley era o no económica y urgente para tener un trámite expedito. Y adicionalmente en lo que tiene que ver si es que en efecto esta ley guarda una conexidad teleológica, temática, sistemática entre el título del proyecto de ley y los articulados. Y vemos que lastimosamente ni la Presidencia de la República como la Asamblea Nacional han podido justificar por qué reformas que son netamente penales, reformas que son judiciales, tienen la naturaleza de ser urgente en materia económica. Cuando la propia ley de la función legislativa, en el artículo 56, te dice de manera clara que una ley tiene esta característica, esta naturaleza, si es que va a resolver un problema de la política económica bastante fuerte o que esta ley permitiría el equilibrio de las finanzas públicas. Lo único que tiene de económico y urgente es un aporte que se hace una contribución especial para el tema del conflicto armado interno. Y aquí una precisión porque, André, es que tiene que ser económico y urgente. Y me refiero a esto porque la representante de la Asamblea, Mercedes Mediavilla, coordinadora general de asesoría jurídica, ella defiende la ley de solidaridad. Ella dice porque el objeto de la ley es enfrentar las amenazas, y se habla de la delincuencia organizada, que eso sí es un tema urgente, pero no tiene nada de económico. En absoluto. Como tú bien lo señalas, estimado Fausto, deben concurrir estos dos presupuestos, que tenga una función, una finalidad económica y que a partir de aquello se pueda solventar una urgencia en materia de política económica o en lo que tiene que ver con el equilibrio de las finanzas públicas. No podemos desconocer que actualmente la seguridad de nuestro país, la delincuencia, es algo que debe ser resuelto por parte del Estado. Pero eso no significa que bajo el pretexto de que es una ley calificada como urgente en materia económica, tú utilices este procedimiento como un cajón desastre para meter cuestiones que no tienen nada que ver con una ley de estas características y menos aún con su título. Imagínate que la ley se llama Ley de Solidaridad y te terminan reformando tipos penales, poniendo indultos y estableciendo procedimientos especiales para sancionar a este tipo de delincuentes. Hablaba Mediavilla sobre efectos económicos inmediatos
correlativos. Y esto un poco con este juego de lenguaje que parecería no tan improvisado. De hecho, creo que es importante también establecer esto, porque de alguna forma se intenta llevar al plano económico, y eso, y quiero especialmente un análisis desde la parte ya constitucional. ¿Esta es la intención de la Asamblea Nacional? Yo creo que que un problema, un fenómeno de seguridad va a afectar la parte económica de un Estado, por supuesto. Con un efecto colateral. Exactamente, es como un daño colateral, como tú bien lo señalas, estimado Fausto, pero no necesariamente una afectación económica va a tener una afectación en la política económica y en el equilibrio de las finanzas públicas. Ese creo que es el hilo conductor que justamente diferencia cuando es una ley calificada como urgente en materia económica y una ley ordinaria. Y evidentemente ese argumento de que todo es económico creo que se cae por su propio peso, porque si hubieran querido demostrar que en efecto ha existido algún tipo de consecuencia positiva para el país a partir de la implementación de esas leyes, bueno, irías con un informe del Ministerio de Economía y Finanzas, de las cámaras de comercio, a ver si es que han llegado más inversiones, si están más personas, me imagino, vinculadas o están en el Seguro Social, en el Ministerio de Trabajo. Nada, solo simplemente es el discurso de que, bueno, esto es económico y por eso es que mandamos este proyecto de ley. Y de alguna forma confluyen estos tres términos, que me refiero al nombre que le han dado a la ley de solidaridad, el tema de la delincuencia organizada, el conflicto armado interno y la parte económica. Si bien las estructuras tienen una fuente de financiamiento, que ese es uno de los argumentos que se ha dado también en esta primera etapa de la presentación de las posturas, el hecho es que no existe tampoco una justificación que lleve como columna vertebral, digamos, de esta ley el tema económico. En absoluto, no existe ningún argumento técnico jurídico que permita entender aquello. Y de hecho, bueno, para quienes hemos estado haciendo seguimiento de esta audiencia, que está siendo transmitida por los canales oficiales de la Corte, los jueces en varias ocasiones, tanto a Presidencia como a Asamblea Nacional, les preguntaron cómo esto se relaciona de un conflicto armado interno con el tema económico y por qué este supuesto conflicto armado interno dependería de un decreto ejecutivo y no solo de la mera existencia de elementos fácticos que lo justifiquen. Nunca pudieron responder a aquello. Entonces, claramente que vemos que la defensa, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, ha sido deficiente en estos puntos. Creo que esas eran las partes neurálgicas de estas demandas de inconstitucionalidad, más allá de las cuestiones de fondo que también han sido impugnadas por parte de los accionantes. Me pongo un segundo del otro lado, y esto creo que es importante también porque si bien, y vamos un poco a los efectos que tiene en nuestro país el avance de la delincuencia organizada, el avance de los grupos de delincuencia, el crimen organizado, ha afectado muy fuertemente la estructura económica del Estado por todos los recursos que ha tenido que invertir, por todo lo que hemos tenido que aportar los ecuatorianos con el incremento del impuesto al valor agregado, por ejemplo, los efectos que tiene en el comercio, en los negocios, en el día a día de los ecuatorianos. Esto tiene un efecto económico, diría yo, insisto, me pongo del otro lado, directo, y si atacamos estas estructuras, pues todo esto podría de alguna forma darse la vuelta y restaurar un poco la situación económica de los ecuatorianos. Podría ser, estimado Fausto, pero más allá de ver la vía como tal, creo que también tenemos que analizar el fondo. Ya en un sinnúmero de veces ya se han reformado normas que tienen que ver en materia de seguridad. Usted ha reformado el Código Orgánico Integral Penal en algunas ocasiones, ha reformado el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, ha reformado la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza. Sí, pero a la final solo queda en el discurso.
¿De acuerdo? Porque aquí, en efecto, estimado Fausto, no es un tema que tenga que ver con la falta de norma. Y eso hay que estar bastante claro, porque parecería que nuestros asambleístas piensan que emitiendo una nueva ley ya se solucionan los problemas del país, o agravando las sanciones o agravando las penas, con eso ya el delincuente no va a hacer actos ilícitos. Eso es falso. Aquí lo que se requiere es de política pública, por un lado, y por otro lado también una depuración en lo que tiene que ver con la función judicial. ¿Que hay buenos jueces? De acuerdo, sí, hay buenos jueces. Pero también hay jueces pillos, hay fiscales pillos, que en realidad ahí se interpretan y aplican la ley según su conveniencia, según la conveniencia que puedan tener. Entonces, ya estoy como los abogados de la Asamblea, perdón. Entonces, evidentemente se genera ese tipo de situaciones, se genera este tipo de contextos, pero la propia Corte Constitucional te ha dicho, inclusive en varias de sus sentencias, que cuando tú vas a restringir derechos, la unidad de materia y el procedimiento que se debería seguir es el ordinario, por la intensidad del debate y la deliberación que tendría que tener la Asamblea Nacional. Entonces, claro, te meten, de repente es una ley de 10 artículos y terminan leyes de 50 artículos. ¿Tú crees que existió un debate racional, un debate sesudo respecto de aquello? Y esto fue de alguna forma una guerra avisada, porque desde el momento en el que se planteó, en el que se presentaron estos proyectos como urgentes en materia económica en la Asamblea Nacional, ya comenzó el debate sobre la unidad de materia, sobre si eran necesarias o no eran necesarias estas leyes, sobre si eran urgentes o no eran urgentes. Y esto quizá estamos... da la impresión, no sé si perdiendo el tiempo por no hacer bien las cosas, porque son reformas que si son necesarias no era la forma de hacerlas, que si son urgentes no era tampoco el camino. Mira, justamente cuando se presentó el proyecto de ley existieron varios cuestionamientos por parte de la academia, del foro jurídico, de personas especialistas en aquello, y se dijo, mira, estos artículos tienen graves problemas de constitucionalidad, lo mejor sería que vaya por este camino, así que corrígelo en el informe para el primer debate. Pero lastimosamente no se lo corrigió. También se lo dijo, mira, corrige en el segundo debate. No se lo corrigió, y lo propio pasó ya cuando se aprobó como tal el proyecto de ley. Y cuando decíamos, bueno, ya eso va a ser sancionado, vetado por el Ejecutivo, termina sancionado, es decir, sin ningún tipo de objeción presidencial y directo al registro oficial. Entonces esto, como tú lo señalas, es la crónica de una muerte anunciada. No sabemos si de manera deliberada, para tener este tipo de debates sobre si la Corte Constitucional se va a tumbar o no las leyes que persiguen a los delincuentes y que por lo tanto la convierten en prodelincuencial, o esperaría que sea así, más bien sea un tema ya netamente de ignorancia y de desconocimiento de los procedimientos legislativos. Quisiera creer que es lo segundo, porque si no, más bien sería estas leyes serían más que una razón de solucionar los problemas de inseguridad, sería un pretexto jurídico para generar un efecto político, que viene a ser con el tema del juicio político a los jueces de la Corte Constitucional mediante la reforma vía consulta popular. Ahora, doctor Benavides, y con esto cierro, ¿cuán grande, cuán fuerte, cuán riesgoso es el desafío que tiene hoy por hoy la Corte Constitucional con esta y con el análisis, el tratamiento del resto de las demandas que tienen las leyes urgentes del gobierno? Yo creo que riesgos jurídicos, creo que ninguno para la Corte Constitucional. Eventualmente lo que puede pasar, y es el efecto colateral que algunos no han visto, es que el momento que tú declaras la inconstitucionalidad de esos procesos para sancionar a estos delincuentes, lo que puede generar es que se den nulidades. Y por esa mala regulación termines a estos tipos dejándolos en libertad. Entonces ahí creo que la Corte tiene que ser muy clara y decir que los efectos son para posteriores. Que los procesos actuales se tienen que seguir con la ley que estaba vigente al momento, antes de la declaratoria de inconstitucionalidad. Ahora, lo segundo, ya en el ámbito político, a ver, si a mí me pedirían una sugerencia, la Corte Constitucional también puede modular los efectos de las sentencias. Y ya hemos visto en algunos casos que la propia Corte ha
reparado las inconstitucionalidades tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Entonces yo creo que puede utilizar una sentencia de constitucionalidad condicionada diciendo, mire, usted se equivocó, pero yo como Corte reparo la inconstitucionalidad y la devuelvo a la norma, al mundo jurídico, pero en clave constitucional. Con eso, contento el uno, contento el otro, y no van a decir Corte Constitucional, GDO o prodelincuencial. ¿Sería una forma de salvarse? No creo que salvarse, yo creo que lo que va a generar es más bien o bajar las presiones que son evidentes. Yo creo que más bien lo que tú mencionas, van a bajar las tensiones entre Ejecutivo y Corte Constitucional, y el discurso que me parece sin fundamento que la Corte es prodelincuente, evidentemente no va a tener ningún tipo de asidero. Más bien la Corte Constitucional lo que va a decir, oye, no has hecho bien los deberes, me toca corregirte. Se vienen entonces los desafíos. Doctor Benavides, nuevamente gracias por su tiempo y gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, estimado Fausto. Doctor André Benavides, abogado constitucionalista, hablando sobre la audiencia, sobre las leyes del gobierno. Las partes presentan sus argumentos, hay a favor, en contra, y hay algunos argumentos que deberán ser ya analizados, leídos por la Corte Constitucional, que enfrenta, como decíamos, un gran desafío al resolver sobre la inconstitucionalidad, en este caso, de la ley de solidaridad. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.